que a través del centro de relevo puedo acceder a la comunicación mediante la lengua de señas. Oye, sí, qué bueno que el centro de relevo reconozca la lengua de señas y justo ahora que estamos en el día del idioma. Por eso, ¡un feliz día! No, un momento, Paola. Acuérdate que en 1996 fue la promulgación de la Ley 324. ¿Te acuerdas? Sí, ahora estamos en la celebración de los 20 años del reconocimiento de la lengua de señas. Por eso, ¡Feliz día del idioma! Lenguaje de señas. Lenguaje de señas. Lenguaje de señas. Lenguaje de señas. Oye, ¿lenguaje es lo mismo que lengua de señas? ¿Lengua es lo mismo que idioma? ¿Idioma es distinto a lengua? Quiero explicarles sobre qué significa lenguaje y lo que ocurre a nivel cerebral. Miren. ¿Te diste cuenta? Entonces, en el cerebro, ¿cómo funciona el lenguaje? El lenguaje es innato en todos los seres humanos, en todas las etapas de la vida, al nacer, los bebés, niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad. Todos tenemos la capacidad de lenguaje. Este se va desarrollando con la percepción del mundo, a través de nuestros sentidos, la vista, el olfato, la audición, el gusto, el tacto, que nos permite desarrollar lo que llamamos lenguaje. Tenemos claro entonces lo que es lenguaje, pero en general las personas dicen lenguaje de señas. Si lo han visto, esto no es correcto, es un error que surgió. Pero en general las personas dicen lengua de señas y se difundió hace tiempo a causa de la traducción incorrecta. Lo que pasa es que en los Estados Unidos se usa esta palabra, lenguaje, palabra en que inglés puede corresponder a dos significados, lenguaje e idioma, pero en Colombia al hacer la traducción de la palabra en español tenemos esto, lenguaje. Esta palabra quiere decir lenguaje, solo un significado, pero no significa idioma. Pero ese concepto se usa otra palabra, lengua o idioma. Ese fue el error que se propagó por una mala traducción, pero lenguaje y lengua son. Así que esa es la definición correcta. Ya explicamos qué es lenguaje. Ahora, ¿cómo expresamos todo esto lo que incorporamos? Lo podemos hacer hablando oralmente, escribiendo o hablando en lengua de señas o en muchas otras lenguas. Pero cuando hablamos de lenguas, hablamos lengua de señas, lenguas indígenas u otras, y por otro lado nos referimos a idiomas con un alto estatus como el inglés, español, mandarín, entre otros. Entre ambas hay diferencia. No, las lenguas y los idiomas son iguales y significan lo mismo. Por lo tanto, las lenguas también son idiomas. Entonces encontramos a un mismo nivel de la LSC, las lenguas indígenas, inglés, español y todos los otros idiomas. Pero ahora me voy a detener en lengua de señas colombiana, LSC, y más específicamente en las palabras señas. Muchos piensan que se refiere a las señas manuales específicas que asignamos a ciertos objetos, pero no es así. La lengua de señas incorpora expresiones faciales, movimientos corporales, uso del espacio, configuraciones, y surge naturalmente en el interior de la población sorda. La lengua de señas tiene una estructura gramatical, sintaxis y características propias. No debemos pensar igual al español, son idiomas diferentes. El español tiene sus características de manera oral o escrita, y la lengua de señas se constituye de acuerdo a la gestualidad, espacio, expresión y todo lo que le compone, y la identifica como una lengua natural y como idioma. Con las expresiones de lenguaje, idioma y lenguas podemos darnos cuenta que no es lenguaje de señas, sino lengua de señas colombiana, LSC, idioma que de las personas sordas.
camino. Hoy porque voy con toda la fuerza de un submarino a conquistar esa dama que tanto juega conmigo. Por el mundo solo y sin amigos voy dando tantas vueltas sin un sentido, pero tú ayer cambiaste mi destino, diste vida, luchabas vida conmigo, me diste fuerza, los días fríos me diste ganas de extrañarte. Sin ningún motivo. Quiero encontrar otro camino, ponerme mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle la tristeza que no se crucen tus